Gracias, buen día. Pues muy buenos días. Les saluda Héctor Rodríguez desde la ciudad de Aguascalientes. El día de hoy vamos a revisar cómo vencer tus miedos. Y bueno, ¿por qué digo cómo vencer tus miedos? Pues porque yo asumo que todas las personas, de alguna manera, por diferentes circunstancias que ahorita vamos a mencionar, requerimos enfrentar aquellos miedos que tenemos, que muchas veces son tal vez inconscientes, no tenemos conciencia, claridad respecto de que nos da miedo hacer cosas que de alguna manera impiden nuestro crecimiento personal. De eso se trata el tema de hoy. Y quiero decirles o comentarles, compartirles que haciendo este trabajo, desarrollando este tema, recordé que el 19 de septiembre de 1985, habrá personas aquí muy jóvenes que tal vez no recuerden esa fecha. Si yo les preguntara qué sucedió el 19 de septiembre de 1985, pues en Ciudad de México hubo un terremoto. En esa fecha yo trabajaba para una empresa, una cadena de supermercados, y a mí me tocaba estar yendo a Ciudad de México porque mi responsabilidad era que todos los productos, todas las mercancías que se venden o se vendían en las diferentes tiendas de esta cadena de supermercados en diferentes ciudades del país, en el centro del país, estuvieran ahí. Y bueno, México, en el país, Ciudad de México es donde se concentran la mayoría de las empresas grandes y había que visitar a las empresas para asegurarnos de que nos iban a enviar las mercancías. Hoy ha cambiado mucho la dinámica de cómo se hace el trabajo. Hoy la tecnología nos permite estar en comunicación con nuestros proveedores, con nuestros clientes, pero en aquella época había que viajar. Nosotros estábamos en Aguascalientes y había que viajar a Ciudad de México. Entonces, el 19 de septiembre de 1985 a las 7:17 de la mañana, pues yo estaba en el hotel. De hecho, es la hora en que más o menos uno despierta o en la hora que yo despertaba. Pero en aquella ocasión desperté de manera diferente y les comento así de manera breve cuál fue mi despertar. Yo sentí que la cama se empezaba a mover y quiero decirles que la cama en aquel hotel era la base, no era de madera, no era de metal, era una cama de cemento y encima había el colchón. Así era ese hotel. Por Avenida Insurgentes hay un lugar que la mayoría identifica, la glorieta donde está el Ángel de la Independencia. Frente al Ángel de la Independencia hay un hotel que se llama María Hotel Sheraton y detrás del Hotel María Isabel Sheraton hay otra glorieta que se llama Plaza Necaxa y ahí hay un hotel. En ese hotel yo estaba hospedado y bueno, el tema es que a las 7:17 de la mañana se empieza a mover la cama. Y bueno, dormido, yo pensé, ¿quién me está moviendo la cama? Pues era el terremoto. Despiertas, tomas conciencia de lo que está sucediendo y empiezas a ver que enfrente está la televisión, detrás de la televisión hay una ventana y volteas. No se escucha. ¿Me escuchan? Ya ahora sí, pero se detuvo un Excelente. rato. Se escucha Entonces, perfectamente bien, Héctor. Nunca se detuvo el audio. Adelante, mi líder. gracias. Entonces les comento que siento que me empiezan a mover la cama,
enfrente está la televisión, enfrente está la ventana, pero arriba de la ventana, donde termina la pared e inicia el techo, empieza a hacer un ruido y empieza a abrirse una grieta. Y luego toda la recámara empieza a llenarse como de neblina, como de humo. Y luego a un lado, a mano izquierda, está la pared y a un lado está el baño y empiezo a escuchar cómo empieza a caerse los vidrios. Ya ven que los hoteles regularmente hay algunos que tienen en el baño el espejo del tamaño de toda la pared, pues se vino abajo el espejo del baño, la televisión de enfrente se cae hacia adelante y es cuando tomas conciencia de que está temblando. Y un temblor son segundos, pero tú vives como en cámara lenta, vives como si estuvieras viendo una película. Entonces me levanto corriendo, me voy a la puerta, abro la puerta, me voy al pasillo del hotel, había mucha gente ahí en el pasillo del hotel y el pasillo del hotel está alfombrado y las alfombras empiezan en donde están cosidas, empiezan a desgarrarse, empiezan a despegarse. Las paredes del hotel empiezan a cuartearse en los pasillos y bueno, todo el mundo corremos hacia las escaleras porque de una u de otra manera tenemos conciencia de que no podemos tomar el elevador. Yo estaba en el 6º piso del hotel y en ese momento empezamos todos los huéspedes a bajar las escaleras corriendo y bajamos al 5º piso y bajamos al 4º piso y cuando queremos bajar al 3er piso no hay escalera. Fue una experiencia de eso hace 36 años, 8 meses, 36 años, 7 meses, 8 días. Como no había manera de bajar, éramos todos los que estábamos en el 6º piso del hotel, pues sin saber qué hacer, cada uno ahí fuimos regresando a la habitación, no funcionaban los teléfonos y bueno, yo me asomé a la ventana de mi habitación una vez que regresé y en la plaza Necaxa se veía ahí abajo que había personas envueltas en sábanas que habían alcanzado a salir del hotel. Había personas en ropa interior que ni siquiera se les ocurrió tomar una sábana y fueron segundos lo que duró el temblor. Pero pues nosotros quedamos incomunicados, los que estábamos en el 6º piso del hotel. Y bueno, fue una experiencia traumática, te da mucho miedo, pero ese día no hubo manera de bajar del 6º piso, hasta el 4º había escaleras y se escuchaban sirenas, pero nosotros estábamos imposibilitados para bajar a nivel de calle. El primer piso del hotel había un restaurante, las paredes y los vidrios del restaurante cayeron hacia adentro del restaurante, después nos dimos cuenta. Total, que en el transcurso del día siguiente hubo quien llevó escaleras y nos bajaron a los huéspedes del hotel por escaleras y la noche del día siguiente dormimos en la calle, unos en la glorieta, otros en las banquetas y algunos, yo particularmente me quedé en la planta baja del hotel, ahí había sillones, etcétera. Pues a mí me tocó la suerte de dormir sentado en un sillón, un pie en el piso y otro pie en la calle, porque teníamos miedo de que volviera a temblar. Pero
Una vez que tuve la posibilidad de regresar a los 3 días de Ciudad de México a Aguascalientes, las noticias habían proyectado las imágenes de todos los edificios que habían caído en Ciudad de México y bueno, mi esposa, mis papás, mis hermanos, mi familia, pues creían que todo México se había derrumbado y que pues yo ya no existía, ¿no? Fue una experiencia que viví, pero ¿qué creen? A la semana siguiente habría que volver a la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque había que ver qué fábricas habían quedado en pie, qué fábricas iban a surtir los pedidos, porque nosotros requeríamos estar preparados para la temporada de Navidad, para la temporada de diciembre, porque es la temporada en que más vendemos. Entonces, nosotros teníamos que regresar a Ciudad de México y por supuesto que para hospedarnos en un hotel, híjole, nos daba miedo. ¿Y qué hacíamos? Pedíamos en el hotel si podíamos entrar a revisar el hotel para decidir si nos hospedábamos en el hotel, porque la mayoría de los hoteles habían quedado dañados. Había unos que entrabas y se veían grietas. Entonces, entrábamos, revisábamos, había hoteles que decíamos, bueno, pues a lo mejor si vuelve a temblar, pues no se cae, porque hubo miles de personas que fallecieron porque pues se cayeron edificios, se cayeron hoteles, fue dramática la fecha. El tema es que había que vencer el miedo. Nosotros teníamos que hacer un trabajo, para eso nos pagaban y teníamos que comprar las mercancías para tenerlas en la tienda para nuestros clientes. Así es que del 17 de septiembre en adelante, todo septiembre y octubre, cada semana teníamos que estar regresando a Ciudad de México y eso significa que a pesar del miedo, tienes que hacer lo que tienes que hacer, tienes que enfrentar el miedo, tienes que resolver el miedo. ¿Dónde está el miedo? Acá. Acá está el miedo, en la mente está el miedo. Y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero las personas tenemos miedos dependiendo de nuestra edad, tal vez dependiendo de nuestro sexo, enfrentamos diferentes miedos. Yo les preguntaba o les preguntaría el día de hoy, cuando menos a mí, de repente yo tengo que tomar un avión y aunque no lo crean, he tenido la oportunidad de viajar en avión muchas veces, pero todavía hoy, híjole, me subo al avión, me siento y sientes una sensación o sea, una inquietud, o sea, tengo miedo de volar. Y bueno, siempre lo superas, pero sientes el miedo. No sé en el caso de las personas que están en la sala, pero yo creo que a muchas les sucede porque cuando te vas a subir a un elevador, sientes una sensación porque también ya me tocó en una ocasión que estaba también en un hotel, me subí al elevador y de repente iba hacia arriba y ¡pum! Se paró. Entonces, ¿qué otros miedos podemos enfrentar? Yo, como hombre, me acuerdo de cuando estaba joven que íbamos con los amigos a una fiesta, donde había baile, a un baile, y bueno, pretendes sacar a bailar a una chica y tú, de donde ella está a donde tú estás, a lo mejor hay que atravesar la pista o hay que irte por todo alrededor para ir a sacarla, pero siempre piensas, ¿y si me dice que no? Te da miedo. Imagínate, tú piensas en la vergüenza que si te va a decir que no, tienes que regresarte y aunque nadie te esté viendo y nadie se fije en ti, para ti es un miedo que requieres enfrentar.
¿Y qué es lo que pasa? Pues el miedo está en nuestra mente, está en nuestra cabeza, porque luego ni nadie nos observa y solo nosotros somos los que creemos que todas las personas que están a nuestro alrededor están ahí atentos a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, pues podíamos revisar una cantidad de miedos que enfrentamos los seres humanos y que no llegan a fobias, porque ya una fobia es algo mucho más profundo, se considera casi, no lo sé, una enfermedad, pero hay miedos normales y todos tenemos en algún momento de nuestra vida miedos que requerimos vencer. Entonces, déjenme ver qué pasa con... aquí tenemos entonces el tema. Déjenme decirles, pues entonces que los miedos son posiblemente nuestros peores enemigos porque los miedos están en nuestra mente y es para muchas personas difícil superarlos. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero los miedos son posiblemente nuestros peores enemigos. Y los miedos son monstruos mentales que limitan nuestra vida y cada persona enfrenta diferentes monstruos. Y pues también los miedos son ideas que te han convencido de que no eres capaz de hacer algo, de que no eres capaz de superarlos, de enfrentarlos y derrotarlos. Están tan dentro de nosotros que los miedos son ilusiones que te has creído y que hoy son la razón por la que no vives como quieres vivir. Revísalo. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero los miedos son posiblemente nuestros peores enemigos. Los miedos son monstruos mentales que limitan nuestra vida. Los miedos son ideas que te han convencido de que no eres capaz de hacer algo. Y los miedos son ilusiones que te has creído y que hoy son la razón por la que no vives como quieres vivir. Pero además, los miedos son tal vez el motivo por el que vives donde estás viviendo y no en donde quieres vivir. O los miedos son tal vez el motivo por el que vives como vives y no como quieres vivir. Solo revísalo. Los miedos son tal vez la razón por la que no estás ganando lo que quieres ganar, a pesar de que sabes que puedes hacerlo y quieres hacerlo. Lo único es que requerimos enfrentar los miedos. Los miedos son tal vez la razón por la que aún no te has lanzado a desarrollar ese proyecto que toda tu vida has querido desarrollar. Los miedos son tal vez la razón por la que aún no te has decidido a desarrollar este negocio como se debe desarrollar. Los miedos son quizá lo que hoy te sigue deteniendo para que le apuestes para que le apuestes el 100% de tu tiempo y energía y recursos a lograr tu sueño. Entonces, los miedos son una piedra enorme, pesadísima, que traemos cargando, que nos impide avanzar.
pero lamentablemente de repente los miedos son inconscientes. Los miedos son tal vez lo que nos detiene a lograr nuestro ideal, ya sea esa carrera artística, esa carrera deportiva, o lo que nos gusta hacer, muchas veces no lo hacemos por miedo. Tal vez el miedo a ese emprendimiento que siempre has soñado iniciar, pero por miedo no lo has iniciado. Porque ¿qué es lo que nos detiene? Los miedos son lo que hace que los seres humanos vivamos por debajo de nuestro potencial. Revísalo. Los miedos son lo que hace que los seres humanos vivamos por debajo de nuestro potencial. Los miedos son los que hacen que al final de la vida el ser humano se arrepienta más de lo que dejó de hacer que de lo que hizo. Y eso, no sé, muchas personas no lo pensamos, no lo tenemos claro, no tenemos conciencia de eso. Pero ¿cuántas cosas dejamos de hacer por miedo? Tú te has puesto a pensar, es otro ejemplo que yo pongo. Yo no sé si a ti te ha sucedido, pero de repente pensamos, híjole, ¿cómo es que ese tipo tan feo tiene esa mujer tan guapa? No hacen pareja. ¿Sabes por qué? Porque ese tipo tan feo venció el miedo. Si él hubiera pensado, no, pues tú crees que esa mujer tan guapa me va a hacer caso a mí yo estando tan feo. Y hay muchísimos casos en los que hay personas bien parecidas que no están feas, pero que por miedo no logran hacer una relación con la persona que les gusta. Y hablo de hombres y de mujeres, y eso sí me consta. Hay mujeres que siendo mujeres guapas se sienten feas, tienen temor. Entonces, el miedo es un enemigo enorme, vivo, que existe, pero existe en nuestra mente. Es invisible, pero para nosotros es muy real y no logramos vencerlo, no logramos desaparecerlo, no logramos erradicarlo, porque es lo que nos mantiene anclados y nos impide avanzar y nos impide prosperar y nos impide realizarnos y lograr todo lo que queremos lograr en la vida. Eso es lo que hace el miedo o los miedos. En pocas palabras, los miedos nos roban la vida. Yo no sé, ¿tú crees que es exagerar? ¿Tú crees que no es cierto? ¿Tú crees que es real? Cada persona tiene la oportunidad de hacer una revisión y si lo hacemos de manera honesta, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente los miedos nos roban la vida. Los miedos te alejan de las personas en la que estás llamada a convertir. Los miedos te alejan de la persona en la que estás llamada a convertirte. Los miedos son tu peor enemigo y en consecuencia hay que enfrentar los miedos. Y mira, existen miedos de todo tipo, de todos los sabores, olores y colores. Y para cada miedo hay una cura diferente, pero todas entre sí se parecen. Cada miedo te afecta de una manera distinta. Y cada persona tiene tal vez miedos diferentes. Hay personas que tienen miedo a conseguir una pareja y les da un miedo profundo hablar con alguien
que les atrae y por ende se quedan solos. No se atrevieron a dar el paso, los venció el miedo y pues lamentablemente esa persona se fue de su vida. Existe. Hay personas que tienen miedo a hablar en público, por ejemplo. Y ya no digo hablar en público, a hablarle a una persona del negocio. Es un miedo que requerimos vencer todos los días en esta actividad. Pero ¿sabes por qué las personas no tienen resultados? ¿Por qué tener 5 directos hay para muchas personas un muro, una pared, un obstáculo enorme? Porque tienen miedo a salir a hablar con las personas. Estamos rodeadas de decenas, centenas, miles de personas. Para tener éxito en este negocio, requerimos 5 directos. Y el miedo nos impide que nosotros lo logremos en un día. Hay personas que tienen miedo a hablar en público. Hay personas que tienen pánico escénico, que piensan que nunca van a hablar en público, que no son buenas para eso y cuando se presentan en un auditorio, por pequeño que sea, o cuando le van a hablar a un grupo de personas, por pocas que sean, empiezan a sudar y ese miedo se exterioriza biológicamente. Es un miedo que muchas personas no logran sobrepasar. A mí también me sucedió que cuando estaba en 6º de primaria, estaba en el centro de Aguascalientes la escuela, estaba establecida en donde hoy es la Casa de la Cultura, detrás de la catedral, y esa escuela se cambió a un edificio nuevo. Hicieron una escuela muy bonita y esa escuela en donde estábamos era el último año que íbamos a estar ahí. Y casualmente, a mí me tocó, la maestra me eligió para que yo diera un mensaje de despedida, porque dejábamos ese edificio y nos íbamos al otro edificio. ¿Y qué crees? 6º año de primaria. Estaban todos los profesores, miembros de las autoridades educativas, todos los alumnos, y pues yo me preparé un discurso de despedida y subí al estrado que estaba en alto y yo no sé si a ti te ha sucedido, pero a mí se me puso la mente en blanco. Me había aprendido de memoria lo que tenía que decir, pero la mente se me puso en blanco. No hubo manera, no me acordé. Imagínate cómo estaba. Hoy hay una frase que dice, cuando te sucede algo, trágame tierra, pues así estaba yo. Y bueno, el director de la escuela, el profesor Peralta, fue y dijo, denle un aplauso, tal parece que se le paró la carreta. Y yo he enfrentado y todavía enfrento el miedo de comunicarme. Cuando yo empecé a usar el Zoom, el ponerme enfrente de una computadora para hablar con personas que me están escuchando al otro lado, pues es un reto. Es esa sensación de, nunca lo he hecho, hay que hacerlo y hay que vencer una barrera, un miedo. Es una inquietud diferente, pero todos los días requerimos enfrentar los miedos para vencerlos, porque si no, los miedos nos mantienen anclados. Y esto de hablar en público, pues
Para muchas personas es algo muy difícil de superar. Hay personas que tienen miedo al fracaso. Les preocupa demasiado el qué va a decir la gente. Entonces son personas que no se arriesgan a hacer nada diferente porque se la pasan pensando. Imagínate qué va a decir mi pareja, qué va a decir mi mamá, qué van a decir mis amigos, qué van a decir mis hermanos. Tal vez de manera inconsciente, pero eso sucede, es real. También viven una vida enjaulados en las opiniones de los demás y tristemente terminan sacrificando lo que quieren hacer y hacen lo que las demás personas desean que ellos hagan. ¿Sucede? Sí sucede. Prefieren agradar y complacer a los demás por encima de agradar y complacerse a sí mismos. ¿Cuántas personas hacemos lo que la sociedad nos pide que hagamos en lugar de hacer lo que nos gusta hacer? Dejamos que las personas nos digan qué hacer porque creemos que lo que nos dicen es lo correcto y no lo que nosotros queremos hacer. Hay personas que tienen miedo al éxito y se la pasan jugando a ser pequeños toda su vida. ¿Tú crees que hay personas que le tienen miedo al éxito? Sí, acuérdate que los miedos son monstruos mentales, son cosas incluso que puede ser que nunca sucedan, pero nosotros tenemos miedo de que sucedan. ¿Cuántas ocasiones nosotros tememos a algo que nunca va a suceder, pero que por miedo no lo hacemos? Mira, hace unos meses salió en el periódico, en las noticias, que de Aguascalientes camino a Zacatecas estaban quitando automóviles. En un día, a 30 y tantas personas les quitaron su automóvil y se los quitaban a los que traían buenos automóviles. Entonces, mi esposa me decía, pero ¿cómo vas a ir a Zacatecas si están quitando los coches? Y hay 3 carreteras diferentes por las que uno se puede ir a Zacatecas. Y yo me decía mi esposa, no vayas esta semana, están quitando los autos. Y yo decía, pues no voy a trabajar a Zacatecas, o me arriesgo, venzo el miedo, le pido a Dios que me cuide y voy a trabajar a Zacatecas. Y bueno, pues decidí ir a trabajar a Zacatecas. Se requiere ser valientes y vencer el miedo. Hay una línea fina a veces entre ser valientes y vencer el miedo y ser, diríamos, ¿cuál sería la palabra correcta? Audaces, ser, hay otra palabra, pues no es que venzas el miedo, sino que eres inconsciente y haces cosas que no está bien. Para una persona, imagínate, subirse a un trampolín de 10 metros y lanzarse a la alberca, wow. Yo eso sí no he hecho. Ese miedo no lo he vencido, porque subes al primer trampolín, al segundo, al tercero, híjole, ya se te hace, desde abajo se ve cerquita, pero desde arriba se ve altísimo. Eso no lo he hecho. Pero bueno, es un miedo que está ahí y que impide lograr cosas que valen la pena en la vida. Pero hay personas que hacen cosas que de verdad son peligrosas o que no deben de hacer, porque una cosa es ser valiente y vencer el miedo y otra cosa es romper esa línea delgada que te hace ser irreflexivo e incluso poner a las personas en peligro
por las locuras que uno puede estar haciendo. Sin embargo, creo que queda claro el tema que estamos tratando, ¿no? ¿Cómo hacer para vencer nuestros miedos? Hay personas que dentro de sí tienen grandeza, pero no tienen confianza en sí mismas. Les falta autoestima, son tímidas. Hay toda clase de miedos. Y entonces, la reflexión, si queda claro que todos enfrentamos miedos, la reflexión es que independientemente de cuál sea tu miedo, tal vez es la razón por la que hoy no has logrado la vida que quieres lograr o por la que no te has convertido en la persona que te quieres convertir. Independientemente de cuál sea tu miedo. Ese te ha impedido en convertirte en la persona que te puedes convertir. Ha impedido en que tú logres lo que quieres lograr, porque no hemos podido superar algún miedo. Hay personas que tienen miedo al futuro y se la pasan preguntándose qué les deparará, qué les traerá. Y esto es algo muy real. ¿Será que las cosas van a salir bien o será que las cosas van a salir mal? Es miedo al futuro. ¿Será que sí voy a tener el dinero suficiente para pagar los gastos del próximo mes? Esta es una pregunta que muchas personas nos hacemos. ¿Será que mi negocio sí va a seguir siendo rentable? Es una inquietud, es un miedo que muchas personas tenemos. ¿Será que el dinero sí va a seguir llegando a mi vida? ¿Te suena familiar? Es algo que mucha gente se pregunta. Hay personas que les da miedo la parte económica y la provisión financiera, por supuesto. Los miedos son ataduras psicológicas que hasta que no las corrijas, siempre vas a vivir una vida angustiada, una vida frustrada, una vida por debajo de tu capacidad. Eso es real. Los seres humanos sentimos miedo porque tenemos el instinto de supervivencia. Fíjate, ¿qué es el instinto de supervivencia? Es algo que tenemos en nuestro interior, que en la mayoría de los casos es inconsciente o semi-inconsciente. Es algo de lo que no nos damos cuenta, pero que está. Instinto de supervivencia. Es como cuando tú respiras y a veces ni siquiera te estás dando cuenta que estás respirando, pero lo estás haciendo. Está ahí, pero lo hacemos de manera inconsciente. En las noches, mientras duermes, obviamente no te estás dando cuenta que respiras, pero si dejaras de respirar, obviamente morirías. Y el cuerpo humano está diseñado para autopreservarse a sí mismo y para huir del peligro, para conservar la vida. Ese es el espíritu de supervivencia. Uno de esos instintos, además de la respiración, de los latidos del corazón, de los reflejos, es el instinto de supervivencia. Imagínate, te haces una cortada. ¿Sabes qué pasa si te hicieras una cortada ahorita en el dedo? El cuerpo, sin que tú se lo ordenes, empieza a reparar miles o millones de células para cicatrizar, para resolver esa herida. El cuerpo trabaja de manera automática. Tú no se lo tienes que ordenar. El cuerpo es una obra perfecta. Y nosotros mentalmente tenemos el instinto de supervivencia, pero no somos conscientes de que existe. El instinto de supervivencia dice que el cerebro humano desarrolla una reacción de rechazo a lo desconocido. Aquello que no conocemos nos genera, el instinto de supervivencia genera rechazo. Todo lo que nosotros no conocemos, el cerebro automáticamente dice que no.
pero eso es algo instintivo. Gracias a este instinto de supervivencia, dice la ciencia que la raza humana evolucionó, porque pues en tiempos pasados la forma de vida era diferente. Había fieras y era importante tener ese instinto de supervivencia. Hoy las condiciones de vida son diferentes y hay que reaccionar a otro tipo de peligros. Mira, la raza humana no es ni la más fuerte de la naturaleza, ni la más veloz, ni la más resistente a los cambios, ni la más resistente a las temperaturas. Eso queda claro. Sin embargo, ¿cómo hemos crecido? Hoy en día, en muchas ocasiones, ese instinto de supervivencia perjudica más que lo que beneficia, cuando hay miedos que no podemos superar. También existe algo que se llama la zona de confort. Y la zona de confort es la zona de lo conocido. Nosotros estamos bien, nos sentimos seguros, no tenemos miedo, estamos en lo que conocemos. Pero cuando vamos a lugares que no conocemos, ahí empieza el miedo. Cuando nos encontramos con una situación desconocida o con algo que nos obliga a salir de la zona de confort, tenemos la misma reacción de supervivencia. Surge el miedo. El instinto de supervivencia lo que busca es mantenernos en la zona de confort, en lo conocido. Todo lo que se salga de tu zona de confort activa el instinto de supervivencia y de forma inconsciente el cerebro te dice hacia allá no. Eso es lo que sucede y eso hace que tú te llenes de miedo. Salir de tu zona de confort produce miedo. Gracias al miedo, la raza humana evolucionó, pero también hoy en día, gracias al miedo, la raza humana se estanca. No somos capaces de superar el miedo. Es por el miedo que tú estás estancado y hasta que no te des cuenta qué es el miedo y cómo actúa, no vas a poder superarlo. ¿Tienes miedo en salir y hablar con la gente? Si ese es el miedo, si lo identificas, vas a poder superarlo. Si no, vas a continuar donde estás. El miedo simplemente es un instinto que te aleja de lo desconocido, porque queremos estar en nuestra zona de confort. Tú eres un ser humano consciente que puede tomar decisiones. Y cuando tienes claro que el miedo te obliga a estar cómodo en donde conoces, luego entonces tú sabes que el reto es salir de tu zona de confort. Con acción se vence el miedo. Solo es tomar una decisión. Si tú quieres desenmascarar tus miedos y empezarlos a dominar y mejor aún empezarlos a corregir, entonces primero requieres identificarlos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que te impide ser lo que quieres ser, hacer lo que quieres hacer? Así que, ¿cuáles son tus miedos? Todas las personas tal vez tenemos miedos diferentes. Quizá hace tiempo quieres hacer un proyecto, pero no lo has hecho. O tal vez ya estás en este magnífico proyecto, ya estás en camino y en dirección a tus sueños. Ya estás aquí, ya estás en Dulet, ya sabes qué es lo que puedes obtener, pero ¿qué es lo que te impide avanzar? ¿Cómo es que todavía no tienes tu 5? Pero sigue habiendo muchas razones en tu cabeza por las que todavía no das tu máximo. ¿Qué es lo que lo impide? Razones por las que todavía no te comprometes del todo. Tú tienes un miedo
de que hablar con las personas puede ser algo negativo para ti y ese miedo a la hora de relacionarte con los otros te está afectando muchísimo. Identifica cuál es tu miedo. Ese es el primer paso para empezar a dominarlo. Cuando tú ya sabes cuál es tu miedo, la cura más eficaz es la acción. Al final de tu vida, te vas a arrepentir más de lo que dejaste de hacer por miedo que por lo que efectivamente hiciste. Si tú te atreves a hacer eso que temes a hacer y no lo consigues, vas a estar orgulloso de ti. Así hayas fracasado. Esa es una realidad. Si tú te atreves a hacer eso que temes hacer y no lo consigues, vas a estar orgulloso de ti, así hayas fracasado. Y eso no se llama fracaso, se llama experiencia. El único fracaso reside en no intentar las cosas que requieres hacer. Y si ya estás desarrollando el negocio y conoces a una persona que puede ser un buen prospecto y le hablas y te dice que no, no fracasaste, aprendiste, fue una experiencia. Solo requieres decidirte a hablar con esa persona. Si por el contrario, por miedo no le hablas, ahí sí fracasaste, porque ni aprendiste ni facturaste, simplemente te ganó el miedo. Los seres humanos desperdiciamos años enteros de nuestra vida sufriendo por el miedo. La gran mayoría de miedos que hoy invaden tu mente son falsos, no existen, son ilusiones, son mentiras que se han convertido en tu verdad porque tú lo has permitido. El crecimiento personal de un ser humano se mide en la cantidad de miedos que va venciendo. La única manera de crecer como personas es venciendo el miedo y haciendo lo que te da miedo a hacer. Eso es real, es verdad. Si tú quieres sacar tu negocio adelante y por miedo no has hecho lo que se requiere, decide hacerlo hoy. Crecerás personalmente y crecerás financieramente. Siempre tu siguiente nivel en la vida está después del miedo. La zona de confort no es algo malo. La zona de confort es buena. Lo malo es que tu zona de confort sea pequeña. Escucha, la zona de confort te aleja del éxito en la medida que es pequeña. Pero si tu zona de confort es buena, en consecuencia, solo requieres que sea grande. Si tú tienes una zona de confort pequeña, entonces tu vida va a estar muy limitada. Todo te va a dar miedo. Viajar, hacer negocio, hablar con un nuevo prospecto, probar una comida diferente que nunca hayas probado. Todo te da miedo. No porque, ejemplo, probar una comida que nunca hayas probado, pienses que te va a matar. No, sino que piensas, híjole, y si sabe fea, mejor mis frijolitos con arroz, que esos sí sé que están ricos. La zona de confort nunca va a desaparecer. Lo que hay que hacer es ensancharla para que cada vez sea más grande. Para que dentro de tu zona de confort esté viajar, progresar, conocer todos los días gente nueva, ponerte metas, alcanzar tus metas y enfrentarte al siguiente nivel todos los días. Eso es lo que hay que hacer para que tu zona de confort de verdad sea una zona de confort, en donde tú de verdad estés prosperando, estés creciendo, te estés estirando. De eso se trata. Esta es una verdadera zona de confort, una zona con un amplio espectro de posibilidades en la que inevitablemente vas a estar muchísimo más cómodo.
Llega un momento en donde ya no tienes miedo y ahí es donde tu crecimiento personal es tan importante que tu zona de confort es gigante. Cuando tú enfrentas tus miedos, cuando tú haces lo que tienes que hacer, cuando tú enfrentas esas limitantes, es cuando crece tu zona de confort y es cuando tú prosperas, es cuando te conviertes en quien tú quieres convertirte. Así es que ahí es donde tú ganas poder, ahí es donde tus miedos no te dominan, ahí es donde ya no tienes miedos. ¿Tú crees que las personas exitosas tuvieron miedos? Claro que los tuvieron, solo que los enfrentaron y los superaron. Y eso da poder. Tú ve cuál es la postura, cuál es la actitud de una persona exitosa. Pues tiene confianza en sí misma, sabe que puede porque ha aprendido, porque ha enfrentado sus miedos. Lo que más cura el miedo es la fe. Escucha, lo que más cura el miedo es la fe. Es tener confianza en que todo va a salir bien. Si lo intentas, va a salir bien. Ya sea que logres lo que querías o que no lo logres. Si no logras lo que quieres, seguramente te espera algo mejor. Si tú hablas con una persona, quieres que se integre a tu negocio y te dice que no, no te preocupes. La que sigue, vas a encontrar a la persona indicada que va a hacer que tu negocio crezca. No lo dudes. Así es que lo que más cura el miedo es la fe. Confía en que todo va a salir bien y si lo intentas, va a salir bien. Y si no sale lo que querías, si no lo logras, seguramente te espera algo mejor. Si tú intentas hacer algo y ese algo no funcionó como tú lo querías, no te preocupes. Dios tiene preparado algo mejor para ti. Confía en Dios, confía en ti y te espera una vida mejor. Supera el miedo. Ten paciencia, sé diligente, esfuérzate, sé valiente. La valentía es uno de los atributos básicos para el éxito de las personas. Enfrenta tus miedos, supéralos. No puedes pretender ganar más, vivir mejor, ser más feliz, pensando y actuando de la misma manera. Si continúas en la actitud de que tus miedos te dominen, no es posible tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Hoy en día, la esclavitud no es algo físico, es algo mental. Los esclavos del siglo XXI no son los que tienen grilletes y cadenas. Piénsalo. Son los que siguen conservando en su mente miedos que no existen, miedos irreales que los llevan a vivir por debajo de su potencial. ¿Cuál es esa razón por la que todavía no eres lo que quieres ser? ¿No tienes lo que quieres tener? ¿No vives como quieres vivir? ¿Cuál es esa razón por la que todavía no eres lo que quieres ser, no tienes lo que quieres tener y no vives como quieres vivir? Enfrenta tus miedos, expande tu zona de confort, mejora tu vida, llénala de felicidad, de nobles propósitos y de satisfacción. Ese es el reto. Al final de tu vida, cuando el tiempo pase, no te vas a arrepentir de lo que dejaste de hacer, porque no dejaste de hacer nada si eres lo suficientemente grande, si eres lo suficientemente valiente para enfrentar y superar tus miedos. Vas a estar orgulloso de la persona en la que te convertiste, de las experiencias que viviste, y le vas a decir a tus hijos,
a tus nietos, a la gente que te rodea, que tú efectivamente viviste. De eso se trata. Porque el miedo te roba la vida. El miedo te roba las mejores experiencias. Y si tú te lo permites, le estás dando tu tesoro más valioso a una ilusión que no existe. Le estás dando al miedo tu vida misma. Tú lo permites, pero tú tienes la solución. Está en tus manos. Imagínate, si puedes mover tus manos, tú eres capaz de hacer lo que quieras. Mueve tus manos. Tú decides moverlas. Si no mueves tu cerebro, ¿qué pasaría si no pudieras mover tus manos? Serías discapacitado. Si no pudieras mover tus manos, serías discapacitado. Si no tienes la capacidad de mover tu cerebro, eres discapacitado. Solo es enfrentar los miedos y crear una vida en abundancia, en servicio, ayudando a los demás, entregándote por completo, siendo colaboración para el mundo. De eso se trata. Esa es la invitación el día de hoy. Espero que esta reflexión te haya servido, te sea útil y nos vemos en la próxima. Que tengan excelente día. Felicitaciones por ese trabajo enorme que están haciendo. Ha sido un excelente cierre el mes de abril. Felicidades y ahora vamos por mayo. Mayo tiene una fecha, bueno, ayer fue Día del Trabajo, del Trabajador. Felicidades a esos trabajadores y este mes es un día grande, un día especial. Festejamos a las mamás. No el 10 de mayo. A las mamás hay que festejarlas todos los días, pero ahora mundialmente se recuerda el día 10 de mayo, así es que en honor a todas las mamás vamos a hacer de este un mes especial. Muchas gracias. Que disfruten su día.